Cuando escuchamos la palabra héroes, instintivamente nos viene a la cabeza aquellos personajes de ficción que nos hacen soñar y adentrarnos en un mundo de fantasía. Los héroes son llamados así por sus acciones en bien de los demás, anteponiendo su propia integridad, así como su bienestar. Eso en las películas de acción y superhéroes. Pero como bien lo sabemos, ya sea porque lo hemos vivido en carne propia o porque lo hayamos escuchado, pero la realidad supera la ficción muchas veces, y en ocasiones lo hace con creces. El día de hoy veremos dos casos de héroes de la vida real. Esos héroes realizaron acciones que muy probablemente nadie se hubiera atrevido a hacer, y la razón por la que lo hicieron fue por un bien común o por defender algo propio. Pero créeme que no cualquiera se hubiera atrevido a hacer lo que ellos hicieron. Es así que sin más, pasemos. Héroes olvidados de la vida real. Homero Gómez. ¿Qué haríamos sin la viralización y la visibilidad de notas y noticias que en su mayoría, trágicas y sobre todo viscerales, crueles y sangrientas? ¿Por qué medio nos podríamos informar acerca de tal o cual desgracia? Lo cual sucede sin duda en este país y nos hace reflexionar mucho, así como la presente historia. Esta misma que estás por escuchar es la historia de un hombre que murió solo por hacer el bien común para los animales. Lamentablemente, alguien le arrebató la vida, claramente por un interés de por medio. Y aunque no haya estado, obviamente, cuando ocurrió todo esto, puedo decir que se trató de un héroe mexicano que lamentablemente fue bajando su luz en el ojo público, pero es ahora más que nada su imagen vuelve a resonar en la República Mexicana, ya que no hace mucho Netflix hizo un documental de este hombre. Él fue Homero, quienes describen fue un guerrero que luchó por la mariposa monarca. Homero Gómez, ambientalista mexicano, fue encontrado sin vida en un pozo en Michoacán tras haber desaparecido durante 2 semanas. Gómez, de 50 años, administraba la reserva El Rosario en Ocampo, un santuario para las mariposas monarcas. Su desaparición fue denunciada por su familia el 14 de enero del 2020, tras haber sido visto por última vez el día anterior en el pueblo de nombre El Soldado. A pesar de que su cuerpo no presentaba signos visibles de algún tipo de tortura, la posibilidad de un crimen relacionado con su trabajo no se descartó. La familia de Gómez informó que había recibido amenazas de grupos criminales vinculados a la tala ilegal, una problemática que afecta gravemente los bosques de la región y el hábitat de las mariposas monarcas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán sugirió que la labor de Gómez podría haber afectado intereses poderosos de la zona. Homero Gómez era un gran defensor de las mariposas monarca, insectos que realizan una impresionante migración anual de más de 5,000 kilómetros desde Canadá hasta los bosques de pino y oyamel en Michoacán y el Estado de México. La reserva El Rosario, donde Gómez trabajaba, es un lugar clave para la supervivencia de esta especie. En un video publicado poco antes de su desaparición, Gómez invitaba a la gente a visitar el santuario, demostrando su compromiso con la conservación y la educación ambiental. La desaparición y el fallecimiento posterior de Gómez se enmarcan en un contexto más que preocupante para los defensores del medio ambiente en México. Desde el 2006, unas 60,000 personas han desaparecido en el país, muchas de ellas víctimas de la violencia asociada al crimen. Y es ahora que hasta los ambientalistas están enfrentando graves riesgos debido a su oposición a actividades ilegales, como la tala y la minería. Ya no hablamos de casos que lamentablemente son normales, es decir, de personas que están involucradas con el crimen, sino de personas que no conforman parte de este tipo de prácticas, sino personas comunes y corrientes con otros oficios, que no tienen nada que ver con los negocios oscuros. Pero a decir verdad, víctimas colaterales siempre han existido. Aún así, logras entender la gravedad del asunto. Estamos hablando de acabar con alguien solo por no permitir que trabaje el crimen. La noticia del fallecimiento de Homero Gómez claramente ha generado un amplio rechazo y tristeza en México y en la comunidad internacional. Su labor en defensa de la mariposa monarca había ganado reconocimiento y respeto. Su pérdida representó un duro golpe para los esfuerzos de conservación en la región. Que lo ocurrido aquí con Homero sea solo un ejemplo de lo desprotegido que están los ambientalistas,
que ellos, al igual que muchas otras personas de índole importante, también necesitan algún tipo de defensa para su integridad, porque aparentemente cuidar a los animales y a su hábitat es motivo para quitarte la vida. Actualmente, 4 años después de su misterioso deceso, se busca reabrir el caso nuevamente, con el objetivo que se logre dar justicia a Homero, ya que desde que esto pasó no ha caído un culpable por su final. El caso, junto al documental en Netflix, vuelve a la vista al ojo público y sobre todo pone en jaque a quienes podrían ser los autores intelectuales del final de este hombre. Gómez en su formación se tituló como ingeniero agrónomo, pues después de eso, él regresó a su lugar de origen, Michoacán, y aunque parezca algo contradictorio, él se dedicaba a la tala controlada, pero tal parece que en esa época, su acercamiento con este animal, la mariposa monarca, aún no llegaba y no había desarrollado aquella empatía que lo caracterizaba. Sin embargo, de pronto en el año 2000, la opinión de Homero Gómez sobre la deforestación sufrió un giro completamente inesperado. Todo comenzó el 10 de noviembre de ese año, cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas anunció que el área donde se ubicaba el negocio de los Gómez se consideraba parte de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Esto significaba que las actividades de Homero y su familia quedaban absolutamente prohibidas. Esta situación se convirtió en un parteaguas en la vida de Homero, pues lejos de querer hacer algo para impedirlo, se puso a reflexionar seriamente sobre la situación. Se preguntó si realmente valía la pena obtener ganancias a costa de la naturaleza, y fue entonces cuando comenzó a valorar más los recursos naturales que rodeaban su tan adorado ejido, el Rosario. Esa fue la primera vez que nació en Homero la curiosidad de saber más sobre esta especie, y con un poco de investigación descubrió lo increíble que era la mariposa monarca. Antes la mirábamos como nada, incluso jugábamos con ella. Algunos vecinos de otros ejidos la comían, pero en el Rosario solo jugábamos. La agarrábamos porque no le veíamos importancia. Después comenzaron a decirnos que era muy importante y empezamos a mirarla de manera diferente, a cuidarla y a conservar su hábitat, recordó Homero. Tan pronto tuvo ese acercamiento investigando y descubriendo sobre la maravilla de las mariposas, Homero se puso un nuevo objetivo en su vida, el cual sería cuidar el bosque a toda costa y crear el santuario de la mariposa monarca más grande de México. Era una tarea evidentemente complicada, sobre todo por la gran cantidad de obstáculos que tendría que superar, no solo en contra del crimen, sino también frente a las amenazas del propio medio ambiente, como el cambio climático. Esto se sumaba a la invasión de pesticidas en los alrededores del bosque. Sabiendo perfectamente que no podría hacerlo solo, decidió compartir con los demás habitantes del ejido su preocupación. Tenía visión, liderazgo y una causa bastante justa. Era un activista y ambientalista completo. Por eso no tuvo problemas para sumar a la tarea de salvaguardar y construir el santuario. La labor no solo era noble, sino que también traía grandes beneficios para quienes querían unirse. Se generaron nuevos empleos enfocados en la siembra de los árboles en el bosque, siempre tratando de ir un paso adelante, incluso contra problemas que no venían precisamente bajo la responsabilidad de otro ser humano, así como te mencionaba, el cambio climático. El cambio climático nos ha afectado seriamente. En 2010 hubo deslaves. Este año nos derribaron miles de árboles los frentes fríos y la tormenta invernal, pero por cada árbol derribado, nosotros reforzamos 300. No hay amenaza, es una bendición tener miles y miles de árboles reforestados. Ahora ya tenemos 300,000 listos para reforestar en junio, dijo Homero. El esfuerzo y la dedicación de Homero y los ejidatarios pronto comenzaron a ganar popularidad. El rumor de que en algún rincón de México existía un paisaje casi sacado de un cuento de hadas, donde las mariposas dibujaban una belleza singular, empezó a esparcirse por los alrededores del país, captando la atención de cientos de personas deseosas de visitarlo. Fue cuestión de tiempo para que Homero y sus colaboradores lograran su propósito. El Rosario se convirtió en el santuario de la mariposa monarca más grande del mundo. Las cosas iban marchando tal y como se habían planeado. El turismo creció,
se generaron empleos y se creó una gran concientización sobre el respeto a la vida de esta especie. Poco a poco, más y más mariposas fueron llegando a este mágico lugar. Homero saludaba a los visitantes diciendo: «Buenas tardes, amigos. Saludos desde el Santuario del Rosario, el más grande del mundo. Hoy es un día maravilloso. Las mariposas vuelan buscando agua y flores y regresan a su lugar. Ven a conocer esta maravilla de la naturaleza. Son las novias del sol, el alma de los muertos, patrimonio de la humanidad. Te esperamos». Desgraciadamente, el entusiasmo de Homero por este magnífico evento de la naturaleza no era compartido por todos. Había quienes no pudieron tomar la noticia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con el mismo sentido de responsabilidad. En los alrededores aún existían personas buscando ganar dinero con la tala de árboles y veían la protección de la reserva como una amenaza a sus intereses. Así surgieron los enemigos de Homero y, por ende, las amenazas. Michoacán, un estado repleto de recursos naturales, con una zona rica en madera y minerales. No es extraño que el ser humano busque aprovecharlo para obtener ganancias millonarias, especialmente cuando también alberga a más de 14 grupos criminales distintos. Todo es una lucha por obtener la mayor cantidad de territorio posible. Esto convierte al estado en uno de los más peligrosos del país, donde cualquiera que se atreviera a ir en contra podría resultar en una privación de la libertad, amenazas o, en el peor de los casos, ultimado. La violencia en Michoacán se ha recrudecido, como lo muestra el incremento del 22% en ultimaciones dolosos el año pasado, una violencia que desafortunadamente está lejos de terminar. No pasó mucho tiempo antes de que esta situación comenzara a preocupar a Homero. Todo el trabajo que, junto a sus compañeros, había logrado, de pronto se vio amenazado por la ambición y la falta de escrúpulos de algunos humanos. Pero lo más preocupante era que la especie de la mariposa monarca sufriría las peores consecuencias con la deforestación de su hábitat. El bosque se consideraba oro puro, ya que el precio de un pino podría ascender fácilmente a los 18,000 pesos. Homero sabía perfectamente el gran problema que enfrentaba. Rendirse no era una opción para él. Este hombre era luchador. Homero Gómez se llegó a enfrentar al crimen en plena acción. Si veía a cualquier persona con una sierra lista para cortar un árbol, hacía todo lo que estuviera en sus manos para impedirlo. Fue así como su nombre comenzó a circular por todo Michoacán, describiéndolo como un hombre bastante decidido, admirado por algunos, pero visto como un impedimento para la tala ilegal por otros. Inevitablemente, la lista de enemigos de Homero se hizo más larga. Llevó ante las autoridades a decenas de hombres, lo cual solo lo puso en la mira de quienes en algún momento podrían regresársela. Homero, siendo un hombre tan inteligente, llegó a asegurar que era cuestión de tiempo para que el crimen tomara el control de todos los recursos naturales, el bosque, el agua, la tierra, absolutamente todo. Para contener las acciones que pudieran afectar al bosque, Homero no se daba abasto con las labores de seguridad. Formó grupos de ejidatarios para cuidar el bosque todas las noches, porque sabía que era cuando más se metía en los talamontes, a cortar los árboles. Yo siempre le decía que tenía miedo por él, porque estaba haciendo cosas que a la gente no le parecían bien. Tal vez a algunos los tenía contentos, pero no a todos. Recordó Rebeca, su esposa. Desgraciadamente, su lucha por la reserva de la biosfera puso en el punto de mira de personas muy malas. Lo tenían muy bien identificado como el activista que se armaba de valor para detener actos ilegales y como el que incitaba al aumento de operativos en la zona. Homero se convirtió en una piedra en el zapato. Lamentablemente, en algunas ocasiones, ni siquiera las autoridades gubernamentales se tomaban la molestia de respaldarlo. Y a pesar de que el mismo gobierno le daba la espalda, Homero siguió demostrando su compromiso con su pueblo, tanto que sin darse cuenta se formó una comunidad unida. Muchos de los lugareños que veían en él un entusiasmo por proteger el medio ambiente se sumaron a su causa, ya que se veían inspirados. Era claro que Homero se había convertido en un líder indiscutible, algo que hacía lo imposible por defender sus principios y por asegurar el bienestar de la naturaleza, de sus habitantes y, por supuesto, de la mariposa monarca. Aunque era consciente de sus acciones podían tener consecuencias peligrosas, jamás permitió que el miedo lo detuviera. La madrugada del 14 de enero del 2020, Homero fue visto por última vez en la plaza principal del municipio de Ocampo.
A lo lejos se escuchaba la algarabía de los ciudadanos disfrutando de una fiesta en honor a San Pablo, el santo patrono del municipio. Homero, quien había acudido al lugar con la esperanza de disfrutar un rato agradable, de pronto recibió una llamada y se dirigió a un campo de fútbol ubicado a la salida del municipio. Desde ese momento, nadie volvió a saber de él. Pasaron 16 largos días llenos de incertidumbre, así como de desesperación de su familia y compañeros de causa. Fue hasta que un 29 de enero, el cuerpo de Homero fue hallado en un pozo. Las condiciones de su cuerpo eran indignantes: golpes, costillas rotas y un evidente traumatismo. La familia Gómez, destrozada y llena de impotencia, no podía creer que un ser tan noble hubiera encontrado un final tan trágico. Los investigadores determinaron que Homero había sido víctima de un secuestro y posterior ultimación. Claramente una represalia por sus acciones en defensa del medio ambiente. El país entero se conmocionó con la noticia, ya que no solo se había perdido un líder, sino también un símbolo de lucha y esperanza. La comunidad se sumió en el dolor, pero también en la reflexión sobre la difícil realidad que enfrenta México, donde las personas que se atreven a alzar la voz en defensa de la justicia y el medio ambiente son silenciadas de la manera más cruel. A pesar de su trágico final, el legado de Homero Gómez González vive en la memoria de aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo y en la belleza inquebrantable del santuario de la mariposa monarca. Su valentía y dedicación siguen inspirando a nuevas generaciones a luchar por un mundo mejor, donde la naturaleza sea respetada y protegida, tal como un día lo soñó Homero, razón por la que siempre se le verá a esta persona como un héroe difícil de reemplazar. Don Alejo. Si no conocieras el nombre de esta persona y te cuentan lo que estás por escuchar, seguramente creerías que esto en realidad no pasó. Pero spoiler, sí sucedió. Para esto hay que remontarnos a la época del año 2010. Recordemos que en aquellos años fueron tiempos muy duros si hablamos de violencia en México. La República se teñía de rojo de una manera cruel y cruda. Todo lo malo que pudieras imaginarte que sucedió en esta época pasó. Y esta época quedó marcada como una de las más turbias en el país. Y dentro de esta época se desarrollaron muchísimas historias de terror, historias abominables. Y una de ellas es la de Don Alejo, o bien de Alejo Garza Tamés. Hombre nacido el 17 de julio de 1933, Don Alejo tuvo formación como empresario, pero también se dedicó a la caza en el país. Su fama lamentablemente se debió cuando culminó su vida, quedando como uno de esos héroes que con el paso de los años fue apagando su luz poco a poco. Don Alejo nació en Allende, Nuevo León, esto al sur de Monterrey. Alejo pasó su niñez en una de las zonas más boscosas del estado. Su padre poseía un aserradero y fue que junto a sus hermanos, desde muy pequeño, se instruyó a aserrar y vender madera. De esta forma, fundaron la maderera que respondía al nombre de El Salto. Fue más adelante en su vida que viajó por diferentes lugares del país, de entre ellos El Salto, Durango y Parral, Chihuahua. Todo esto con fines de comprar madera para su propia venta en Monterrey, Nuevo León. Con esto su familia abrió sucursales en Montemorelos y Allende. Alejo era una joya de persona, ya que desde niño se vio fascinado por aprender sobre cacería y pesca. Tras todo esto, Alejo juntó experiencia desde muy joven y a pasos agigantados adquirió una reputación impecable de ser un gran tirador. La cacería de palomas, gansos y venados hizo de esta persona a alguien sumamente adiestrado y con conocimiento en la materia. Aparte de todo esto, Don Alejo promovía de manera positiva la avicultura, o bien la crianza de aves, y fue más adelante que compró un rancho llamado San José, situado en Tamaulipas. Lo que no sabía Don Alejo era el gran dolor de cabeza que esto le traería, pues personas peligrosas no solo se dedican a las sustancias, sino a todo tipo de cosas, y en este caso en específico, a apropiarse de tierras. Fue el día 13 de noviembre del año 2010 que Don Alejo recibió exigencias por parte de miembros del crimen de que le entregaran sus tierras, es decir, su rancho. Estas personas le dieron un plazo de 24 horas para que dejara todo lo que tenía en esa zona de Tamaulipas,
Fue aquí que un Alejo Garza Temes, de 77 años de edad, estaría a punto de realizar uno de los enfrentamientos más épicos de toda la historia de México. Don Alejo, como todo un buen hombre, y sabiendo las consecuencias que se venían, reunió a los trabajadores del rancho, y a diferencia de lo que podrías estar pensando, les dio órdenes directas de que no fueran a trabajar al día siguiente. Con esto fue por la madrugada que los delincuentes se adentraron al rancho de San José e hicieron acto de presencia enfrente de la casa de don Alejo. Los maleantes se bajaron de sus carros y con sus armas lanzaron ráfagas al aire como aviso de que ya estaban ahí. Después de lo dicho, el grupo exclamó que se harían del rancho por completo, que ahora era de su pertenencia. Fue aquí cuando don Alejo lo recibió a balazos, sin mediar palabra y sin ningún tipo de miedo. Tal parecía que en lugar de que esto les hiciera pensar en su integridad, lo hacía pensar en aquellos tiempos en donde cazaba animales. Imagino que era su más grande adicción, la adrenalina de vivir ese tipo de situaciones, aunque este haya sido la primera y última de este calibre. Los delincuentes respondieron a la acción de don Alejo como una negativa y comenzó la guerra. Empezaron a detonar sus armas contra su casa. Tras ver la defensiva de Alejo, los criminales pasaron de usar armas largas a utilizar granadas de mano. Fue que a pesar de la notable diferencia en número de personas, a don Alejo no podían desalojarlo de su rancho. Tras ver que no lograban intimidarlo y mucho menos impactarlo con sus balas y granadas, se habla que huyeron antes de que llegara el apoyo militar. En este punto don Alejo se colocó detrás de pequeñas paredes para así atacar, acabando con la vida de al menos 4 e hiriendo a 2 más. Tras minutos de ataque, explosiones y detonaciones, los elementos de la Armada de México llegaron al rancho de don Alejo, ubicado a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Aquel equipo de inteligencia encontró lugar como si una guerra se hubiera dado en aquel rancho. Lamentablemente, y tal y como se vive siempre en el país, la Armada de México llegó tarde al lugar. Con los graves efectos de las granadas, encontraron a 6 del grupo criminal en la parte exterior de la finca. 4 que habían pasado mejor vida, y como ya te había dicho, 2 heridos, que para ese momento yacían inconscientes. Fue a la hora de entrar a la casa, en donde los militares esperaban encontrar a un grupo de personas que se había defendido, pero no, encontraron solamente a un hombre, a don Alejo, que tenía sus amados rifles, así como 2 impactos, uno en el pecho y otro en la cabeza. Esto era una tragedia. Lamentablemente don Alejo no logró salir con vida de este enfrentamiento, a pesar de la gran batalla y de su acto tan heroico por defender lo que era suyo. Sorprendentemente, a pesar del tiro en la cabeza y el pecho, la causa de su fallecimiento no se debió a ello, sino a las esquirlas de las granadas. Por lo que, a pesar de que el impacto en el pecho, e imagino que por la adrenalina, don Alejo dio todo hasta que su cuerpo ya no pudo aguantar. Para este punto todo había finalizado. Aquella batalla, en donde pereció, notablemente, la había ganado don Alejo por las increíbles bajas y heridos, siendo él quien tenía todo en su contra. Los elementos militares cubrieron el área e inspeccionaron la zona en su totalidad y se llevaron la sorpresa de en que todas las puertas y ventanas se encontraban armas y casquillos. Con esto se llegó a la conclusión de que don Alejo, siendo un gran estratega, colocó armas y munición en muchas zonas seguras para él, y así, de lugar en lugar iba para poder ir atacando y así ir acabando con cada uno de los miembros de ese grupo, cosa que aparentemente estaba logrando, pero en el trayecto lamentablemente no pudo evitar que a él también le llegaran algunos proyectiles. Alejo Garza Temes partió de este mundo el día 14 de noviembre del 2010, a la edad de 77 años, y a pesar de que muchas de las personas a esa edad ya no pueden mantener una actividad física como la que demostró don Alejo, esto indicaba que a pesar de su edad se encontraba en un excelente estado de salud, y no solo eso, un gran ímpetu y valor de enfrentar a ese grupo criminal, algo que en serio no cualquiera se hubiera animado a hacer. Desde lejos se podía notar que don Alejo no era un ser humano común y corriente, sino una persona completamente ejemplar, sin temor a nada y sobre todo una valentía y valor que ya quisieran muchos poseer. Don Alejo dejó para la historia en México a un ser humano capaz de llevar la victoria a otros límites.
trascendiendo como un héroe mexicano, de esos que no se encuentran en mucho tiempo. Y sobre todo demostrando algo que siempre me animo a decir: los buenos siempre son más. Don Alejo, un ejemplo de lucha que debe servir de inspiración para muchos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has conocido algunos héroes de la vida real, algunos héroes olvidados, pero que por su valor se ganaron el respeto de muchísima gente. Ellos se atrevieron a hacer algo que no cualquiera, tal vez ni siquiera ni tú ni yo, nos atreveríamos a hacer. Dime en este momento en la caja de comentarios si te gustaría una parte 2 de este video. Y también coméntame qué héroe podríamos poner en una segunda entrega. No olvides seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Aquí doy especial agradecimiento a los miembros del canal. Muchas gracias por haberse unido y apoyar al canal de una manera extra. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.